Bueno, esta es la última clase, voy a compartir ahorita mi pantalla. Muy bien jóvenes, muy buenas tardes, buenos días todavía con todos ustedes. Vamos el día de hoy a hablar de las garantías constitucionales. Un ratito, estoy admitiendo. Bueno chicos, como todos tienen su final, vamos a tener la última clase de las garantías constitucionales. Esto también es un tema bien práctico, que es importante conocer porque cualquiera de ustedes, incluyo incluso, podemos pasar por unas circunstancias complicadas y difíciles. Por lo tanto, es muy importante conocer de estas garantías, ¿ya? Más cuando no se tiene suficiente economía, pero la ignorancia, si es que nosotros tenemos mucha ignorancia, podemos pasar buenos años en la cárcel. Entonces es importante conocer estos tipos de garantías, ¿no? Ya que son mecanismos. Entonces el día de hoy espero el día de hoy con ustedes hacerlo algo un poco más práctico, ¿ya? Esperamos ello, vamos a ver, y que sea útil sobre todo para su vida diaria. Bueno, ¿en qué vienen a ser las garantías? Las garantías en realidad son mecanismos para poder garantizar, en este caso, los derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Mecanismos para poder proteger también una norma o cualquier acto que pueda desarrollar, infringir alguna autoridad, ¿ya? Algún funcionario contra otra persona. Son mecanismos, en este caso, que nos va a proteger, y protege a los ciudadanos, protege a la Constitución, protege el ordenamiento jerárquico, ¿ya? De las normas. Entonces, protege eso, busca que todo entre en equilibrio de manera justa y correcta. Pero vamos a ver en la práctica qué tan justa y correcta es, ¿ya? Pero son importantes conocerlas. Pero son un mecanismo de defensa de los derechos, obviamente que son reconocidos por la Constitución Política del Perú, ¿ya? Además de eso, estoy aceptando a sus compañeros. Y bueno, estos mecanismos de defensa se tienen que tramitar. Vamos a ver eso justamente, sobre el trámite. Se tienen que tramitar de forma sumaria, ¿ya? Es un proceso, se le llama eso proceso sumario, en este caso, cuando hablamos del tema de derechos, ¿ya? Y deberán ser consideradas como válidas cuando se interpone ante una acción u omisión, o sea, cuando se omite una amenaza o se violente algún derecho constitucional. Eso viene a ser las garantías, ¿ya? Son mecanismos que nos ayudan a proteger los derechos fundamentales de las personas, también cualquier acto o omisión que realice alguna autoridad. Muy bien, vamos a ver ahora algunas acciones. Entre ellos tenemos el habeas corpus, que es una acción que va a proteger básicamente la libertad individual. Hablamos del individuo principalmente. En función a ello se va a ejercer esta habeas corpus. ¿En qué casos? ¿Qué derechos nos protege el habeas corpus? El habeas corpus nos protege básicamente nuestra integridad personal, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede ser torturado, maltratado, golpeado para sacar algún tipo de declaración. Perfecto. Entonces, se supone que a ti te detienen, ¿ya? Qué sé yo, estás viajando, ¿ya? Y te piden tu DNI y te detienen, ya fuiste, ¿no? Y te detienen. Y se supone que lo más normal y lo correcto es que te lleven pues a la comisaría y de ahí te deriven pues al juzgado, ¿no? En este caso, no puede ser maltratado ni torturado una persona. Pero recordemos ahí, chicos, que cuando pasó el 14 de noviembre, ¿no? Justamente con el tema de los jóvenes, en este caso de los que salieron a protestar, ¿no? No tanto en defensa de Vizcarra, sino básicamente porque les pareció algo incorrecto, injusto el tema de la corrupción, ¿no? Claro, aquí no se va a indignar ante injusticias, desigualdades. Entonces, muchos jóvenes han salido.
Y si ustedes recordarán que comenzó en las redes sociales salir, desapareció fulano de tal, desapareció tal mujer, tal hombre, tal estudiante, tal trabajador, tal campesino, wow, entonces fue algo así sorprendente, tantas desapariciones, ¿no? Y tan notorios eran. Entonces, justamente, muchos de ellos en su testimonio, un jovencito, recuerdo de San Marcos, que en una entrevista él decía pues que lo habían agarrado el grupo Terna, ¿no? Un grupo creado pues por la Policía Nacional del Perú, para supuestamente derrotar pues lo que viene a ser lo que es el contrabando, cosas que en este caso hacen daño a la sociedad, ¿no? Entonces, sin embargo, los habían detenido estos jóvenes, ¿no? Y entonces el joven comenta que le habían torturado, lo habían golpeado, le habían dejado sin comida, y al final, como fue tan vergonzoso, y la gente, los familiares sobre todo, fueron a fueron a denunciar esta situación, entonces lo dejaron por ahí tirado. Entonces, nos damos cuenta de eso. Entonces, el habeas corpus, ¿no? Las familiares fueron a averiguar, a indagar, pero no había realmente dónde estaba esta persona, ¿no? No había una razón de ser. Entre ellos, se supone que el habeas corpus es un mecanismo inmediato. ¿Qué más? Cuando hay detenciones arbitrarias. Actualmente estamos en estado de emergencia y se supone que según las normas, tienen que ustedes transitar un DNI, ya con su DNI obviamente propio, ¿no? Entonces, ¿cuándo te pueden detener? Bueno, te pueden detener si es que no llevas tu DNI, ¿ya? Te van obviamente, a colocar tu multa por mascarilla o facial, ¿no? Pero también te pueden detener cuando tienes una requisitoria, ¿ya? De repente por ahí tienes una denuncia, algo. Pero ¿qué sucede? Si tú no tienes nada de eso, tienes tu DNI, estás limpio, ya estás intachable, pero te detienen, ¿no? Y te detienen, te hacen bajar del carro y te llevan a cualquier otro lugar. Y sin orden del juez. Entonces, eso se llama una detención arbitraria. Los policías, existen esos casos, ¿no? Donde los policías, pues, realizan esas situaciones. En Tacna, ojo, hay que ver mucho el tema de Tacna. Hace días ha salido de esta chica que les comenté, Judith, ¿no? Que en este caso había sido desaparecida y después, oh sorpresa, se encontró en el terreno de un policía, que en este caso era acusado, se encontró el cuerpo de esta mujer. Y no solamente se encontró el cuerpo de esta mujer, de esta jovencita, sino también se encontró el cuerpo de una niña de 14 años. Y ahora este policía está no habido. Entonces, ¿qué había pasado? Seguro, como la chica salía de trabajar, era una estudiante, salía de su trabajo y la detiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede haber abuso de autoridad. Entonces, se da esos casos. ¿Cuánto tiempo te pueden detener en una cárcel para investigarte? ¿O ve? 24 horas. Ojo, 24 horas como máximo, ¿ya? Que debe en este caso estar a disposición del juez. Dentro de 24 horas, inmediatamente te deben disponer ante el juez. Pero recordemos que estamos en pandemia. Entonces, ahorita el Poder Judicial no atiende casi de manera presencial. Entonces, todo ya es virtual. Pero igual, debe estar comunicado ante el juez. Y en caso de terrorismo, en caso de espionaje, tráfico de drogas, dura la investigación y te deben poner a disposición dentro de 15 días, no más, no más. Se supone, ¿no? Se supone. Pero sin embargo, en la realidad concreta podemos ver que esto no es tan cierto, como el caso de estos chicos que han sido detenidos, eran 77 detenidos, el caso Olimpo, ¿ya? Entre estudiantes, trabajadores, docentes, incluso creo que he visto por ahí, ¿ya? Entonces, habían sido detenidas y había pasado más de 15 días. Y pasando los 15 días, creo que a los 20, 22 días, recién son dispuestos ante el juez, recién. Y recién se ha llevado a cabo, uno por uno prácticamente se ha llevado a cabo el juicio para cada uno de ellos. Y bueno, entre ayer ya salió en los medios de prensa los resultados, pues, ¿no? de esta situación. Algunos detenidos con arrestos domiciliarios, otros pues ya son detenidos de manera preventiva. Entonces, lo real es que el proceso no ha sido realmente un proceso correcto, ¿no? Incluso ha generado que, o sea, tenerlos en lugares no
humanos y una detención prácticamente sin derecho a permitirte una defensa correcta, entonces están vulnerando tus derechos. Entonces, por esa razón es que estas normas de las 24 horas y los 15 días no se ajustan realmente a la realidad. Otro tema, otro punto muy importante, que es el... ¿No me llegan a escuchar? Todo Todo bien. bien, A ver, sí, me escucho. ¿me escuchan? Sí, Todo bien, profesor. Ah, ya, ya. Jennifer, de repente tienes problemas con el audio. Ya. Entonces, decía lo siguiente, ¿no? No lo escuchaba anteriormente, pero volví a entrar y pues ahora sí no me lo escucho bien. Chévere. Ya, gracias, Jennifer. Bueno, el otro punto que también es importante, el derecho a no ser obligado a prestar juramento, ni declarar, ni reconocer culpabilidad. Se supone que a ti cuando te detienen, lo primero que tienen que tú exigir, o te lo debe brindar el policía, pero en este caso uno debe exigir, es poder comunicarte con la familia. Tú tienes derecho a hacer una llamada a tus familiares, ¿para qué? Para poder recurrir a un abogado. Entonces, ese es el derecho que uno tiene. O sea, no te pueden impedir de ese derecho. Entonces, sin embargo, algunas veces infringe esta situación, no te dan el derecho a poder comunicarte con la familia. Entonces, cuando comienzan a hurgar, ¿no? O buscan hurgar, comienzan a forzar la información. Entonces, lo que buscan es que el detenido pues comienza a culpar a la familia, a fulano, mengano. Y esto es cuando se ha dado mayormente, cuando estamos en una situación muy complicada de gobierno. Actualmente, bueno, supuestamente estamos en democracia, o sea, todo aparentemente tranquilo, ¿no? Bueno, yo realmente no confío mucho en ello, ¿ya? Sin embargo, sale a la luz muchas cosas. Por ejemplo, bueno, yo les voy a poner algunos ejemplos de lo que fue en la época de Fujimori. Por ejemplo, en la época de Fujimori, no sé si ustedes han visto la película La Casa Rosada. La Casa Rosada es una muy buena película, véanlo, está en las redes sociales, yo les propongo que lo vean. Y en esa Casa Rosada van a darse cuenta que lo detienen a un profesor, ¿ya? Y ese profesor no estaba implicado de nada. Sin embargo, como sea, buscan implicarlo. Y como sea, buscan que el profesor comience a delatar tal cosa a B. Y van a darse cuenta en la trama muy interesante que, ojo, es una trama no ficticia, sino es basado de acuerdo a las declaraciones de los detenidos, ¿no? De las víctimas, ¿no? Del conflicto armado interno que está en la Comisión de la Verdad, donde pues son detenidos, y estas personas que son detenidos son obligados a que les digan un nombre, supuestamente para darle libertad, ¿no? Y esta persona tenía que sí o sí echarle culpa a su hermano, a su papá, a su tío, o al vecino incluso. Y en la Casa Rosada, pues se van a ver ustedes a uno de ellos, pues lo detienen y lo obligan, y ya tiene un nombre, cualquier nombre, ya. Y lo que se le ocurre, y es, bueno, por ahí vio un docente, un profesor de la universidad tal, y entonces lanza el nombre. Entonces, y lo detienen a este profesor. Y de esa manera comienzan a tejer una serie de tensiones. Entonces, justamente se supone que el habeas corpus teje eso, ¿no? O sea, se supone que nadie debe ser obligado a señalar una culpabilidad sobre otras personas, sobre sus familias, ¿no? Ni de cuarto grado de consanguinidad, ni de segundo de afinidad. Entonces, se supone que debe haber esa protección. ¿Qué más? Nadie debe ser secuestrado ni retenerlo contra su voluntad, ¿ya? Pero lamentablemente se da, ¿no? Y en la época de Fujimori, de Alan García, de Belaúnde Terry, se han dado mayores secuestros. Actualmente, ahora en pandemia, jóvenes, ha habido también el tema de secuestros. Veamos nada más aquí en Lima, el caso de los jóvenes, como casi eran 70 jóvenes, según la coordinadora Interamericana de Derechos Humanos de acá de Lima, señalaba pues que eran algo de 70 jóvenes que habían sido detenidos, 70, secuestrados algunos de ellos, ¿no? Incluso hay una versión que sale en los medios de prensa donde una chica, ¿no? La detienen, la llevan a la comisaría, ¿no? Y antes de llevar a la comisaría, pues la comienzan a humillar, ¿no? Comienzan a desnudar, le dicen que hagan ejercicios de cuclillas. Es toda una situación bien humillante, obviamente, para que
Bueno, pues bajo el chip, lamentablemente, de algunos policías, no de todos, pero de la mayoría de los policías, pues gente que protesta son gente simplemente acusadas de terroristas, ¿no? Entonces ahí viene el famoso terruqueo, como dicen por ahí. Bueno, ahora, el no respetar el derecho a guardar reservas sobre las convicciones políticas, religiosas o filosóficas, amenazar la libertad de conciencia y de creencias. O sea, se supone que uno debe guardar la reserva, o sea, no debe ser inmediatamente sentenciado, ¿no? Porque tenga una convicción política, porque de repente no es católico, de repente es evangélico, o de repente ni siquiera es religioso, sino es ateo, ¿no? Entonces no debe ser sindicado por eso. Entonces se supone que debe haber ese respeto a la forma de pensar, a su religión, a sus creencias religiosas o filosóficas incluso, ¿no? Pero sin embargo, ustedes vean estos medios de prensa que parecen algunos panfletos, como Expreso, ¿no? Perú 21, donde dice, pues, ¿no? Que muchas de las personas que son acusadas, leo, ¿no? En el argumento de este caso Limpo, es porque, bueno, pues hablan del marxismo, ¿no? Hablan de la lucha de clase, o sea, ya por hablar de estos términos de lucha de clase, de marxismo, ya prácticamente eso es ser senderista, o eso es ser terrorista, y eso es incorrecto. Todos nosotros, más aquellos profesionales que son de las ciencias sociales, conocemos de estos términos que son internacionales y son científicos, que ayudan mucho, sobre todo, a analizar la vida de la sociedad. Entonces, obviamente, a ver, pídele eso a un catedrático de la Católica, pídele eso a un catedrático qué sé yo, de Harvard, ¿no? Hasta ellos, a la misma derecha, hablan de eso. Entonces, quieren prohibir a la gente que en este caso pues, son de universidades nacionales, ¿no? O gente que conocemos, ¿no? De estos temas, ¿no? Muy bien. Entonces, se supone que debe haber ese respeto, ¿no? Eso protege el habeas corpus, pero sin embargo no existe ello realmente. Otro, impedir a una persona que entre o salga o regrese del país. O sea, nadie puede impedirte a tu libre tránsito. Uno debe transitar de manera libre, al menos en este espacio, territorio llamado Perú, uno debe tener esa libertad de tránsito, ¿no? Sin embargo, no hay eso, ¿no? Vete a Asia, a ver, anda a las playas de Asia, acá nos prohíben ir a las playas, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero vete a Asia, pues ahí eso es espacio privado de la gente que tiene plata, pues, ¿no? Esa gente conocida como la gente pituca, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? Son gente que tiene dinero, ¿ya? Entonces, esa gente, pues, no te permite poder ni pisar ese espacio, ¿no? Son espacios intangibles. Sin embargo, el mar, el espacio marítimo es un espacio común de todos nosotros que nos prohíbe. También, ese es el tema del libre tránsito se dio con el caso de Puente Piedra, si ustedes se acuerdan de los famosos peajes. Los peajes que están acá en Pialé, que están en Puente Piedra, en las carreteras principales, ¿no? Y eso por esa razón es que Puente Piedra, una zona muy vulnerable, una zona muy de gente muy trabajadora, pues decían, pues, o sea, para ir a mi casa yo tengo que pagar un peaje todavía, y está la libertad de tránsito. Entonces, ¿por qué privatizar? ¿Por qué dar concesiones de lugares principales que corresponden a nosotros como ciudadanos? Porque nosotros pagamos impuestos. Entonces, se supone que los municipios deberían retribuir esto en las obras públicas. Pero, sin embargo, están entregando carreteras principales a concesiones, ¿no? Privadas y que nos están prohibiendo de la libertad de tránsito y tenemos que pagar. Esto está vulnerando nuestro derecho. Justamente por ese caso de Puente Piedra, un abogado presentó un habeas corpus y no se dio el lujo de pagar, en este caso, o sea, de pagar el peaje. Entonces, hay esos casos, ¿no? Entonces buscan tramitar estos famosos habeas corpus con el tema de la libertad de tránsito. Bueno, también no se puede expatriar y deportar a una persona si no hay resolución del juez. No puedes pedir que, por ejemplo, expatriar a Toledo si el juez no lo ha señalado. Sabemos que Toledo ahorita está viviendo de lo más feliz en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo,
Pero bueno, pues acá el juez ha ordenado expatriarlo, pero sin embargo, el trámite de la pandemia lo está favoreciendo, ¿no? Y está por allá a lo más feliz. Entonces, sin embargo, cuando se efectúa este habeas corpus, cuando el juez no lo ordena, ¿ok? Ante ellos sí, en este caso, estaría invalidando, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, ya, el que viaje, salga del país o transite a nivel nacional, ¿no? Solamente es ordenado por el juez. Por ejemplo, si ustedes han tenido una detención, vamos a suponer, ya, y han sido liberados en estos tiempos de pandemia. Ah, quiero viajar, no puedes. ¿Por qué? Porque hay una orden de juez. Pero si no lo hubiera, sí lo puedes hacer. Por eso es que muchos corruptos jóvenes aprovechan y antes que el juez ordene, ¿qué hacen? Desaparecen. Entonces, muy hábilmente saben de esto, ¿no? Pero aquellos que en este caso son detenidos, ¿no? Y no hay un mandato del juez, pues se van a ver obviamente afectados, ¿no? Y van a recurrir al habeas corpus. Bueno, en comunicar a un detenido, impedirlo que cuente con la asistencia de un abogado de su elección, el negar la detención, el no indicar lugar donde se encuentre el detenido. O sea, es importante, por eso le dije en la primera llamada, cuando ustedes son detenidos, siempre comunicar a la familia y tienes derecho a exigir un abogado. Incluso, también tienes derecho a guardar silencio. Eso recuerden que lo hizo Montesinos. Montesinos se dio el lujo de estar en silencio todo un proceso judicial, y eso es tu derecho. Entonces, tienes derecho a guardar silencio hasta que tú tengas tu abogado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente algunas veces hay abuso de poder, y más cuando hay abuso de poder, cuando hablamos de temas de protestas, cuando hablamos de luchadores sociales, ¿no? Obligan ahí, pues, ¿no? Ya, habla, dice, sí, tú eres culpable, ya firma esto, y te comienzan a firmar una serie de cosas que tú de repente no has hecho. Entonces, te obligan. Entonces, se supone que el habeas corpus protege el debido proceso, ¿no? Se supone. Bueno, colocar guardias en el domicilio de una persona, imponer el seguimiento policial injustificado que afecte a su libertad individual. Cuando el detenido procesado o condenado no se le pone libertad ni se le permite salir de la cárcel, pese a haber sido amnistiado, indultado, absuelto o haber cumplido su pena. O sea, si tú eres, qué sé yo, vives en tu casa, ¿no? Y obviamente están haciendo un seguimiento policial, ¿no? Y eso sucede sobre todo con los luchadores sociales, ¿no? Sí, lamentablemente sí, el servicio de inteligencia en la época de Fujimori hacía eso, ¿ya? El servicio de inteligencia comenzaba a detener solamente por tener un libro, ¿no? Si te encontraban en tu casa un libro de José Carlos Mariátegui, ya era simplemente sindicado terrorista, ¿no? Entonces mandaban matar. investigar, pues, ¿no? Mandaban a policías, ¿no? Personas infiltradas, ¿para qué? Para que te investiguen. Eso no debería estar permitido, pero sin embargo se da, ¿no? Bajo la justificación, ¿no? Pero a ver, hazle eso a una persona que tiene dinero, hazle eso a, qué sé yo, a una persona que está infringiendo, pues, por ejemplo, no pagar impuestos, como la Telefónica, ¿no? Que hace poco dado el lujo, pues, de que ahora ya saben ustedes que la Telefónica ya no va a pagar las deudas que en este caso que contraía con la SUNAT. Entonces, no hay esa justeza de las leyes, no hay lamentablemente ellos. Cuando alguien es indultado, absuelto, haya cumplido su pena o es amnistiado, también deberías, en este caso, no se debería perseguir a estas personas, no deberían ser intervenidos, deberían ser, en este caso, considerados personas que se están rehabilitando en la sociedad, porque se supone que es eso, ¿no? Se están rehabilitando en la sociedad. Sin embargo, en este caso, se les manda, pues, a perseguir, ¿no? A generarse un seguimiento policial, ¿no? Entonces, se supone que el habeas corpus, en esencia, protege la libertad individual. Muy bien. Ahora, el habeas corpus, ¿ante quién se interpone? Profesor, ya usted me ha dicho que protege todos estos derechos. Muy bien. ¿Y ante quién lo interpongo? Si a mí me detiene, ¿quién? ¿Cómo desde la cárcel, desaparecido? ¿Cómo voy a plantear mi habeas corpus? ¿Tengo que yo firmar? No. Lo puedes hacer tú o cualquier otra
persona que esté a tu favor. Puede ser un familiar, puede ser tu abogado, ¿ya? No se requiere tu firma, porque obviamente puede ser desaparecido, qué sé yo, ¿no? Entonces, se presenta un habeas corpus, ¿ya? O estás detenido, no se puede. Entonces, el habeas corpus simplemente lo presenta algún familiar tuyo, o si no, el abogado. Muy bien. Obviamente esté a tu favor, ¿no? Y, ojo, también la Defensoría del Pueblo lo puede interponer. Ojo, la Defensoría del Pueblo, en esos casos. Muy bien, ahora vamos a ver la acción de amparo. Ya hemos hablado de todo lo que es la libertad individual, ahora vemos la acción de amparo. Profesor, ¿y qué protege la acción de amparo? Amparo, te van a amparar tus derechos sociales. Va a proteger todos los derechos de la Constitución, excepto los derechos que hemos hablado del habeas corpus y del habeas data, que viene a ser la información personal. ¿Ya? ¿Qué protege entonces? Principalmente derechos sociales y laborales, podríamos llamar de esa manera. ¿Ya? Entonces, que también son violentados por cualquier autoridad o funcionario o persona en particular. Por ejemplo, la policía ingresa a tu casa, viola tu casa, y no hay una orden judicial, accionable. ¿Ok? Por eso que un policía, cuando te dice, ay señor, yo quiero que entre a esa casa, porque en esa casa me han robado, el policía no entra sin nada más. Porque tú le dices, no va a entrar. El policía está instruido para ello, ¿no? No entra. Él espera que haya una orden judicial, sino a él le meten preso o le hacen algún proceso. Entonces, tiene que haber una orden judicial. De no ser discriminado por ser, religión, raza, opinión o idioma, se supone, ¿no? Eso es la acción de amparo. ¿Ya? Sin embargo, se da. Por ejemplo, lo vamos a vincular con el tema educativo. También se supone que uno, como acción de amparo, tiene derecho, por ejemplo, a buscar, a inscribir a su hijo a cualquier colegio, cualquier universidad, y no debe ser discriminado. Sin embargo, se da. Ustedes saben que hay zonas aquí en Lima o en cualquier parte del Perú donde reflejan fuerte discriminación. Y por eso es que han hecho denuncias. Por ejemplo, hubo un caso de una, bueno, me acuerdo ahorita una chica que su apellido Ochoa, la chica, ¿ya? Ella había ingresado a la Universidad del Pacífico, ¿ya? La chica, su apellido era Ochoa Quispe, creo, algo así era. Y como ella había ingresado a Pacífico, ella venía de Cerro de Pasco. Y esta chica que había venido de Cerro de Pasco, de familia provinciana, ingresó al Pacífico, a la universidad, y la Universidad del Pacífico le dice, uy, señorita, esta universidad es muy cara. Mire, nosotros le vamos a derivar a otra universidad. ¿Por qué creen que así hicieron eso? ¿Por qué creen, jóvenes? Discriminación. Claro, porque la chica tenía el apellido Quispe y Ochoa. Egoísmo. Entonces, claro, y bueno, pues, y venía de Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, por lo tanto, la derivaban a otra universidad. Ella interpuso una acción de amparo, porque la estaban discriminando. Entonces, ante una discriminación, tú interpones tu acción de amparo. Discriminan tu derecho a la educación, y en este caso a tu origen, ¿ya? A tu origen, a tu raza, ¿ya? Entonces, a tu condición, en ese caso en que te encuentras. Ejercicio público de cualquier confesión religiosa, siempre que no ofenda la moral. O sea, la acción de amparo protege, en este caso, a las entidades, a las personas o cualquier institución que pueda en este caso profesar cualquier confesión religiosa, como vemos en las iglesias, ¿no? Pero ojo, siempre y cuando no dañe las buenas costumbres o la moral. ¿Y qué hablamos de las buenas costumbres? En este caso, pues los hábitos, si podríamos llamar así, nuestro convivir, ¿ya? Nuestro buen convivir. Entonces, pero no hay algunas veces que existen la misma iglesia, sobre todo algunas iglesias muy cerradas, ¿no? Muy ¿cómo le llaman esto? Conservadoras, ajá, exacto. Ya, muy conservadoras, estas iglesias pues comienzan a lanzar una serie de cosas que son incorrectas, pues, ¿no?
Por ejemplo, si ustedes recuerden las versiones que hablaba Cardenal Cipriani, ¿no? Que hablaba de las violaciones, por ejemplo, ¿no? Las violaciones de las niñas, ¿no? O sea, daba a entender de que las niñas o las mujeres eran las que provocaban, ¿no? Por el forma de vestir, ¿no? Entonces, puedes tú ejercer tu derecho a opinar, a decir las cosas, ¿no? A comunicar, pero sin dañar las buenas costumbres. Pero, sin embargo, algunos se da, ¿no? Y en este caso, el Cardenal Cipriani, pues, se ha dado el lujo siempre de lanzar cosas contra las mujeres, ¿no? Por ejemplo, también podemos ver ahí una acción de amparo, por ejemplo, este programita que había, La Paisana Jacinta, ¿se acuerdan? La de Jorge Benavides. Jorge Benavides sacó este programa Paisana Jacinta, donde era una mujer, como ustedes veían, pues, que representaba supuestamente a una mujer provinciana. Y que bajo la broma y la burla, pues eso debería ser aceptado, ¿no? Claro, la mujer provinciana no tenía los dientes completos, hablaba mal, ¿no? O sea, hacía ver un estereotipo de mujer provinciana como, en este caso, una mujer, pues, que en este caso debía ser un acto de risa y de burla, ¿no? Y de humillación. Entonces se presentaron esta acción de amparos. ¿Para qué? Para que justamente en ese caso no se permita la difusión de este programa. Por eso es que están ahí todavía peleando. Creo que hace poco salió que ya no iba a transmitirse este programa de Paisana Jacinta, ¿no? Porque en ese caso, bueno, se da la libertad de expresión, la libertad de ejercicio público, de prensa, de información, pero no se debe dañar las buenas costumbres. En este caso se dañaba, pues, la moral y la costumbre de nuestra misma gente andina, ¿no? O de nuestra propia comunidad, y que muchos de nosotros somos de esas raíces, nos venimos de esos lugares, ¿no? Entonces debería haber ese respeto mutuo. Entonces, eso viene a ser la acción de amparo. La libertad de creación artística, intelectual, científica. Ahí hay un ejemplo claro. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, del caso de este alcalde, el Muro, como le llamaban Castañeda? ¿Ya? Justamente él había, antes de Castañeda estaba pues Susana Villarán, y Susana Villarán, bueno, entre comillas, decían que era muy izquierdista, ¿no? Bueno, promovió ella muchas pinturas, artes, murales artísticos en los distintos puntos de Lima. Y bueno, pues uno donde estaba en 28 de julio, ¿no? Un mural muy bonito que, bueno, de repente algunos lo han visto, ¿ya? Y cuando entró Castañeda lo pintó de amarillo, imagínense, lo pintó de amarillo, borró todas las pinturas habidas y por haber. Entonces, ¿por qué? Porque decían que esta pintura, como el autor era un artista, ya, en este caso de Olfer, bueno, pues que es un joven artista, ¿no? Luchador social, muy comprometido, ¿ya? Pero bueno, este joven era simpatizante, como él mismo lo declaraba en uno de los medios de prensa, pero él prácticamente fue juzgado por su arte, porque decían que ese arte era un arte violento, ¿no? Y realmente era un arte muy hermoso, ¿no? Muy bello, que llamaba mucho la reflexión, a la inspiración, y creo que eso es lo que hace falta, sobre todo Lima, ¿no? Una ciudad donde hay puro cemento. Entonces, él, el artista, presentó su acción de amparo, justamente porque no hay la libertad de creación artística, intelectual, científica. Entonces, él defendió su creación artística y le ganó a Castañeda Alonso, para que vean. La inviolabilidad y el secreto de los papeles privados y de las comunicaciones. Ojo, no se puede chuponear a las personas, cuentas bancarias, ¿ya? Eso protege la acción de amparo. Por eso que cuando ustedes llaman a un banco, yo quiero saber información de mi papá si tiene deuda. No, señor, yo a usted no lo puedo brindar, sino a su padre. Personal. Entonces, así es, ¿no? En este caso, ¿qué más protege? La acción de amparo a la reunión, a la asociación, o sea, nos referimos también al sindicato, a alguna organización social, protege todo ello, a la libertad del trabajo, ojo, libertad del trabajo, ¿ya?
Por ejemplo, si alguien es despedido de manera arbitraria, también la acción de amparo puedes recurrir, derecho a la herencia, a la propiedad, ¿ya? Bueno, a la petición ante la autoridad competente, a la participación individual o colectiva de la vida política del país, también tienes derecho, al menos que haya una orden del juez. A la nacionalidad, claro, también puedes escoger la nacionalidad que te dé la gana, ¿ya? Así de simple, ¿ya? De escoger el tipo y el centro de educación, como les dije, como en el caso de esta chica, de impartir educación dentro de los principios constitucionales, la exoneración tributaria en favor de las universidades, centros educativos y culturales, la libertad de cátedra. Ojo, la libertad de cátedra significa que el docente, ustedes, mejor dicho, como estudiantes, tienen libertad de escoger al docente, en este caso, consideren que va a ser muy bueno en su formación, ¿no? Sin embargo, ya las universidades, lamentablemente, las universidades hoy en día se han vuelto muy tecnócratas, son universidades donde lamentablemente te dan una sola forma de pensar y no tienes esa libertad de elección. Lamentablemente no lo hay como debe ser, ¿no? Por eso ya es tarea ya, sobre todo de la juventud y la nueva generación. Es una de las tareas muy primordiales de recuperar muchos derechos en las universidades. La acción de amparo se supone que debe proteger todos esos derechos. Sin embargo, lamentablemente no se da como debe ser. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Ante quién, profesora? Todos estos derechos sociales, laborales, culturales y artísticos, ¿ante quién lo debo interponer? En este caso, ante un juzgado o sala correspondiente. Si es un tema laboral, a un juzgado laboral. Si es un tema civil, tema de propiedades, herencias, a un tema civil, de acuerdo a la competencia que corresponde. También puede presentar la Defensoría del Pueblo de acuerdo a la competencia. ¿Okay? Entonces, eso es la acción de amparo. Ante ahí va a interponer. Muy bien. El habeas data. Data es información. Habeas data va a proteger tu información, ojo, personal, individual. Si ustedes se acuerdan, chicos, cuando se dio el inicio de la pandemia, decía, las personas que están con COVID no se va a revelar su identidad. ¿Se acuerdan de eso? Sí se acuerdan, ¿no? Sí. Entonces, muy bien. Entonces, sin embargo, hubieron casos que se han revelado. Hubieron casos. Por ejemplo, si alguien de ustedes, vamos a poner Juancito, vamos a poner, ya no voy a poner nombres, no sé quiénes son aquí, todos, ¿ya? Entonces, vamos a poner que uno de ustedes, ¿ya? Está en el hospital, ¿no? Bueno, trabajaba de repente durante esta pandemia, es contagiado, ¿ya? Y, bueno, es hospitalizado, y de repente por ahí tu jefe te tiene cólera, y quiere que bajarte la moral, ¿no? Entonces, ¿qué hace tu jefe? Saca la información, se va al hospital, un trabajador de repente le brinda esa información, y le dice, sí, este paciente tiene COVID. O de repente ese paciente tiene SIDA, y lo divulga. Entonces, ¿qué afecta ahí? Su intimidad. El habeas data va a proteger tu intimidad personal, tu intimidad familiar, tu información personal. Entonces, esta persona está incurriendo en falta, obviamente. Entonces, ese es el habeas data, va a proteger tu información personal. ¿Cuándo tú lo vas a ejercer el habeas data? Cuando lo requieras. Justamente ahí tenemos. La finalidad del habeas data ante los tribunales es para obligar a actuar de acuerdo al derecho ante toda autoridad, funcionario o persona que por acción o omisión amenaza o vulnera cualquiera de los siguientes derechos. Por ejemplo, obviamente esta información es privada de persona. Si uno de ustedes está detenido en la cárcel, como yo les dije la otra vez, ¿se acuerdan? Sí, les dije. Son detenidos en la cárcel, y como son detenidos en la cárcel, qué sé yo, sucede un caso de, ¿cómo se llama? Homonimia. Todos llevan el apellido Quispe. Y entonces, el juez te condenó
a 7 años de cárcel. Pero tú dices, yo no he sido, pero yo no he sido, ¿no? Pero resulta que hay como 8 monimias con ese apellido. Quispe Cusi, vamos a poner, Quispe Cusi. Entonces hay muchos. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a recurrir, que se revele esa información personal. Entonces, tú pides, solicitas mediante el habeas data esa información personal. Qué sé yo, pues utilizar la RENIEC, de repente ahí está tu huella digital, comparar con la persona que ha cometido el delito, comparar las huellas digitales. Eso hubo un caso de un señor que fue, después de creo que 5 años, él comparó su huella digital con el detenido y se dieron cuenta que en ese caso, el que cometió el delito, ¿ya? La persona que estaba libre, era una persona que tenía el mismo apellido que el detenido, pero la diferencia es que él tenía más años que el otro era un jovencito, mientras el otro tenía algo de 50 años. Entonces, era un acto de injusticia, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es el habeas data, recurres a esa información. Tú no puedes inmediatamente solo pedir, porque bueno, es mi información y yo lo solicito, no porque también lo tienes que pedir mediante el habeas data para que se pueda difundir, expresarlo, alcanzar al juez, qué sé yo, ¿no? Y te sirva para algún tipo de proceso. Entonces, ¿qué derecho protege? El de solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal y con el costo que suponga el pedido. Excepto las informaciones que afectan a la intimidad personal. Puedes recurrir a alguna información, pero excepto, qué sé yo, no vas a recurrir a cosas muy íntimas, ¿no? Y las que expresamente se excluyen por ley o razones de seguridad nacional. Puedes recurrir a tu nombre completo, a casos de homonimia, huella digital, pero, por ejemplo, a un tema de salud, eso no se puede recurrir. Puedes recurrir a que se revele también tus cuentas bancarias, todo eso mediante habeas datas. Tu ingreso, salida, ¿no? Las migraciones, ¿no? Puede ser, también eso también pueden recurrir. El que todos los servicios informáticos computarizados o no públicos o privados no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Se supone que los servicios informáticos, nos hablamos de Telefónica, Claro, Entel, no pueden brindar información personalizada, ¿no? Entonces, o algún banco no lo pueden hacer. Entonces, al menos que uno lo va a solicitar, ¿no? Porque puede afectar a su vida personal. ¿Ante quién lo voy a interponer, profesora? Ante un juzgado, ¿ya? Puede ser un juzgado, en este caso, obviamente, a la RENIEC, un juzgado administrativo, también puede ser, un juzgado civil, ¿ya? Entonces, para poder, en este caso, absolver estas situaciones. Muy bien, ahí, por ejemplo, vemos hombre dado por muerto, esto es un caso, por RENIEC recibió documento que le reconoce como vivo, por ejemplo, ¿no? Pero para recurrir a eso, tenía que hacer todo un proceso de habeas data, imagínense. Ya el señor había sido dado por muerto. Esas son las cosas que ocurren en nuestro país, chicos. Es lamentablemente lo que ocurre en nuestro país. Muy bien. Ahora vamos a ver la acción inconstitucional, ¿ya? En este caso, ¿busca proteger a quién? Busca proteger las normas, el rango de ley. Principalmente las normas que no deben afectar a la constitución política del Perú. Ni en forma ni en fondo. ¿Okay? Cuida tanto la forma y el fondo. ¿Qué leyes pueden contradecir, chocar, distorsionar, ¿no? El fondo y la forma de la Constitución? Puede ser un decreto legislativo, puede ser un decreto de urgencia, pueden ser los tratados, puede ser un reglamento del Congreso. Cualquiera de ellos pueden afectar la Constitución. Entonces, ¿qué interpongo? La acción inconstitucional. ¿Y quiénes lo van a interponer? El presidente de la República, hoy en día Sagasti, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo. ¿Quién es más? ¿Quién es más? El 25% de los congresistas. También puede ser el presidente de la región, los alcaldes o algún consejero. Y los colegios profesionales. Nos referimos a los colegios profesionales de abogado, de contador, de médico, pero ojo, de acuerdo a su materia
materia, a su competencia. Si es de abogados, obviamente va a hablar de normas, ¿no? Si es de médicos, también, ¿no? De acuerdo a ello. Ah, ya, tienen que retroceder una diapositiva más. A ver. Ya. Me refería a que estamos en la acción inconstitucional. La acción inconstitucional va a proteger la Constitución tanto en forma y en fondo. ¿Qué normas, qué leyes pueden transgredir nuestra Constitución? Pueden ser los decretos legislativos, decretos de urgencia, los tratados y el reglamento del Congreso. ¿Ya? Ya, muy bien. Los ciudadanos tenemos derecho de acción inconstitucional. Lamentablemente, no. No tenemos ese derecho. Son nuestros congresistas a quienes nosotros elegimos, se supone que ellos son los que deberían interponer. Muy bien, si no ya habíamos puesto una serie de acciones constitucionales para poder defender nuestros derechos, ¿no? Como lo que pasó, como por ejemplo, esta ley de la suspensión perfecta, que agrava o que violenta el derecho al trabajo, por ejemplo, ¿no? No tenemos lamentablemente esa facultad. Ya, justamente hablamos de eso. El presidente de la República es el quien va a interponer, como lo ha hecho Sagasti, con el ejemplo de la ONP. Ya saben ustedes que ya previamente se ha declarado una acción inconstitucional. El Tribunal Constitucional ha declarado aceptable esa demanda, por lo tanto, señala que sí, permitir a las personas de la ONP que puedan retirar sus 4.300 soles afectan a la economía de la nación y por lo tanto transgrede la Constitución Política del Perú. Entonces, por lo tanto, se la ha prácticamente accedido y muchos de estos trabajadores de la ONP no van a recibir ni un solo sol en este tiempo de la pandemia. ¿Pueden creerlo? Qué injusticia realmente. Mucha gente no tiene hasta ahora ni un solo sol para poder enfrentar esta situación de la pandemia. Aunque yo no estoy tan de acuerdo con el hecho de desembolsar nuestros fondos, ¿no? Nos han hecho que reventemos nuestros fondos, que es lo que supuestamente debe proteger nuestra vejez, pero bueno, pues en esa situación tan crítica, ante la pasividad del Estado, pues bueno, pues tendríamos que coger lo que tenemos, ¿sí? No estoy muy de acuerdo, pero sin embargo es entendible la necesidad del país porque obviamente hay una necesidad más pronta, ¿no? Que la vejez, que es en este caso el día de hoy, ¿no? Ante esa situación de la pandemia. ¿Quién lo puede presentar? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, ojo, el defensor del pueblo, el 25% de los congresistas, el presidente de la región, los alcaldes provinciales, un consejero y los colegios profesionales, ¿ya? De acuerdo a su materia. Muy bien. Duración. ¿Cuánto tiempo tiene uno para hacer una acción inconstitucional y presentarlo? Tiene plazo de 6 meses. Si la ley es emitida una norma y tú, vamos a suponer que eres un congresista y te das cuenta que no va de acuerdo a la Constitución, tienes el plazo de 6 meses para presentar una acción inconstitucional. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Ante quién lo van a interponer? ¿Ante un juzgado, ante una sala? No, ante el TC, ante el Tribunal Constitucional, porque eso es objetivo del tribunal, proteger la Constitución, ver que exista una coherencia de todas las normas jurídicas con la Constitución Política del Perú. ¿Qué sucede cuando el Tribunal Constitucional declara dejar sin efecto en este caso, esta demanda, ¿no? Entonces, cuando se deja sin efecto desde el día siguiente de su publicación, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando acepta el Tribunal Constitucional esa demanda, como Sagasti lo hizo, lo va a publicar al día siguiente, obviamente comienza a ejecutarse inmediatamente. O sea, no se aplicó la ONP. Muy bien, la sentencia del TC tiene autoridad de cosa juzgada, o sea, no es revisable, es cosa juzgada. Hasta ahí acabó, ya no se revisa,
no se recurre a otra instancia. ¿Qué más? Cuando la sentencia es denegatoria, o sea, no se acepta esa demanda, si no lo hubieran aceptado a Sagasti esa demanda de la ONP, entonces ya no, el presidente ya no hubiera tenido la oportunidad de presentar otra nueva acción. Ya no. Simplemente se impide inmediatamente. ¿Ok? Entonces, eso es importante tener en claro estas características de la acción inconstitucional. Ahí vemos a Sagasti que recurrió al TC. Y bueno, le aceptaron la demanda, por lo tanto ya no se cumplirá el retiro de los 4.300 soles que iban a realizar los trabajadores de la ONP. Muy bien, ya hemos visto habeas corpus, hemos visto acción de amparo, hemos visto habeas data, hemos visto la acción inconstitucional. Nos faltan dos acciones. Acción popular. Acuérdate, bueno, acuérdate de ese partido así un poquito viejito que se llama Acción Popular, de la época de Belaúnde, respetando sus afiliaciones políticas, chicos, ya, pero relaciónalo con eso. Tenemos una acción popular. ¿Y en qué consiste esta acción popular? ¿Qué protege esta acción popular? La acción popular va también a proceder cuando existen reglamentos y normas, ojo, administrativas, resoluciones y decretos. Lo subrayo principalmente administrativas. ¿Ya? Ninguna norma, o sea, ¿cuándo nos referimos a eso? Cuando se crea una norma inferior, vamos a suponer del municipio, ¿ya? Del alcalde, o puede ser de la región. Si vemos que una norma del alcalde o de la región contradice a la Constitución Política del Perú, una norma inferior, se aplica acción popular. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta acción popular? Proteger la jerarquía de normas. Eso es su objetivo, proteger la jerarquía de normas. ¿Ok? Por ejemplo, hubo un caso de un alcalde, eso fue un caso, el peaje está adscrito a un rango de ley. Claro, en este caso, los alcaldes son los que dan concesiones, porque ellos son los alcaldes que administran, en este caso, las carreteras, ¿ya? Entonces ellos, en vez de administrar, lo van a concesionar, lo dan a un tercero. Y esos terceros se encargan. Entonces, lamentablemente, los peajes, pues, bajo las ordenanzas de las municipalidades o de las regiones, ¿ya?, permiten el cobro de estas carreteras. Por ejemplo, ¿deberíamos aplicar una acción popular? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Realmente deberíamos ver esa situación, ¿no? Pero le dan esa facultad a la municipalidad para poder crear esas ordenanzas. Y resulta que hubo un caso, chicos, hubo un caso de un municipio que, ustedes saben que los municipios también cobran ciertos impuestos, ¿no? Entonces el municipio había elevado su impuesto impuestos de arbitrios y no lo había sustentado ni lo había argumentado. Entonces, ¿qué hicieron los vecinos, no? Obviamente, muchos de ellos afectados vieron que esas normas estaban prácticamente contradiciendo, en este caso, a los derechos de las personas, sobre todo al trabajo, porque habían afectado sobre todo la economía de los establecimientos comerciales. Entonces, aplicaron una acción popular. ¿Por qué? Porque era una norma inferior que estaba chocando o estaba contradiciendo a la Constitución. Entonces, ¿quiénes nos pueden presentar? Los ciudadanos. Aquí sí podemos nosotros presentar, jóvenes. Nosotros, los ciudadanos de pie. ¿Ya? Los ciudadanos en pleno ejercicio de su derecho los podemos presentar. ¿Los extranjeros también lo pueden presentar? Sí, ojo, los extranjeros residentes en el Perú. ¿Ya? Por eso es que ahorita los extranjeros, venezolanos sobre todo, están viendo, incluso hubo un venezolano que en tiempo de la pandemia se dio el lujo, cuando Vizcarra estuvo en el gobierno, se dio el lujo de decir que en este caso los venezolanos no estaban siendo atendidos en los hospitales, ¿no? A pesar que tenían CIS, decían así. Ustedes saben que el CIS es un seguro para toda persona, ¿no?, que no tiene salud, ¿no?, o no tiene otros seguros particulares. Entonces se supone que debes tener el CIS, ¿no? Un seguro social.
Entonces, los venezolanos estaban justamente criticando a Vizcarra porque en este caso no era un seguro adecuado pues para su comunidad venezolana. Incluso se había dado el lujo, pues no, decían, pues no, usted no nos da el seguro, uno de ellos, ya, nosotros vamos a marchar para que en este caso denunciarles por los actos, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces salió eso en los medios de prensa. Entonces, existen esos casos, puede haber algunos ciudadanos extranjeros que propongan, sí, y los venezolanos son la mayor comunidad aquí en el Perú. Pero mira, es muy injusto que solamente se dé privilegios a un sector de nacionalidad, en este caso venezolana, porque también hace unos días atrás salieron los haitianos, ¿no? Los haitianos que son personas de color negro, ¿ya? Prácticamente se le está prohibiendo el tránsito hacia Brasil. Ellos quieren ir hacia Brasil y ellos están haciendo pues huelga, plantones en el puente, si no me equivoco, en San Martín. Entonces, Madre de Dios, uno de esos departamentos, ¿no? Que le permite llegar a Brasil. Entonces, nos damos cuenta que ahí no hay trato igualitario. Entonces hablamos de migrantes, hablamos de apoyar a la gente, que sí somos solidarios ante la comunidad internacional, pero sin embargo nos damos cuenta que solamente son solidarios para aquellos que son de fines políticos, porque sabemos que el gobierno actual, la de Vizcarra de hoy, pues están en contra de Maduro, ¿no? Más allá de las críticas que pueda tener Maduro, lo real es que acá hay un tema de apoyo por una cuestión política, ¿no? Cuando debería ser el apoyo a todo migrante realmente, a todo migrante, como los haitianos que ahorita están pasando prácticamente abuso de autoridad. ¿Qué más vemos? Las personas jurídicas a través de sus representantes legales, ya hemos hablado de las personas jurídicas, son aquellas que constituyen mayormente una empresa, una entidad, una institución, ¿ya? También puede defenderse, sí, una empresa privada. Tú ves que el alcalde está perjudicando solo a ti porque te tiene cólera a tu empresa, tú puedes interponer una acción popular. El Ministerio Público también, ¿ok? ¿Y ante quién lo voy a interponer? Ante la Corte Superior. Ojo, Corte Superior. Muy bien. Y tenemos el último, acción de cumplimiento, chicos. Ya llegamos al final, ya. Acción de cumplimiento. Cumplimiento, sáquenlo de ahí. Hacer cumplir. ¿Y qué voy a hacer cumplir? Si un alcalde, un regidor, un funcionario no quiere acatar una norma legal o un acto administrativo a favor tuyo, porque es usuario, es empleado, qué sé yo, tienes derecho a exigir acción de cumplimiento, ¿ya? Eso viene a ser una acción que protege, supuestamente, cuando una autoridad o funcionario no le da la gana de acatar una norma legal. Así de simple, no le da la gana, ¿ya? Pero la acción de cumplimiento le emplaza a que lo haga rápidamente. Ya debe acatarlo de manera inmediata el acto administrativo o cualquier norma, se supone, ¿ya? Y esto sucede mayormente, jóvenes, cuando el caso de personas, por ejemplo, hace unos años atrás, pues muchas personas del sector público, sobre todo en los colegios nacionales, habían sido retirados a los 65 años, ¿no? Así no hayas cubierto tus 20 años, tus 25 años de servicio. Sin embargo, había mucho abuso de autoridad, porque algunas veces en el trabajo o en la comunidad donde tú te encuentras, chocas con el alcalde, chocas con el regidor, chocas con tu jefe, ¿no? O el funcionario tal puede ser, ¿no? Qué sé yo, puede ser tu jefe, ¿no? Del AUGEL, de cualquier entidad pública. Entonces tú tienes derecho a esta acción de cumplimiento. Tenlo en cuenta, ojo, porque muchas veces hay abuso de autoridad, sobre todo cuando son las personas adultos mayores. Cuando son personas muy viejitas, se dan cuenta que, bueno, que para ellos, ya estas personas son adultos mayores, por lo tanto no tienen mucha fuerza, no tienen tiempo para ya defenderse, ¿no? Entonces hay mucho abuso de autoridad, mucho abuso de autoridad. ¿La acción de cumplimiento es viable para ambos sectores, tanto público? Claro que sí, para ambos sectores, público y privado, para ambos, ¿ya? Es una garantía contra la arbitrariedad, quien lo ejerce,
contra las autoridades o funcionarios del Estado. ¿Ya? Fue incorporado en 1993. Es la acción de cumplimiento. Muy bien, jóvenes. Eso viene a ser justamente la acción de cumplimiento para poder, en este caso, ejercer nuestros derechos. Espero que les haya sido útil, sobre todo para poder iniciar. A ver, vamos a ver ahora las preguntas. Un momentito. Muy bien, chicos. A ver. Listo. Vamos. Una primera pregunta. ¿Esta garantía procede contra los reglamentos o normas administrativas por infracción de la Constitución o la ley? Ojo, esta... ¿Cuál? Garantía constitucional. Garantía constitucional. Esta garantía procede contra los reglamentos o normas administrativas por infracción de la Constitución o la ley. ¿Es garantía constitucional? A ver, ¿quién me da otra respuesta, jóvenes? ¿Pueden escribirlo, por favor, en el chat también? Acción popular. Claro, recuerden ustedes, normas administrativas por infracción, o sea que se está infringiendo la Constitución. Sería una acción popular. Muy bien. ¿Quién se encarga de conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento? ¿Quién? El TC, muy bien, el TC, el Tribunal Constitucional. ¿Cuánto? A ver, vamos a ver el chat, ya vamos a ver el chat, a ver. Muy bien, la D dice, muy bien, Nicole. A ver, sigamos. Cuando se ha dictado un decreto legislativo que contiene resoluciones que van en contra de los principios generales contemplados en la Constitución. Uy, ¿ves? Rápido, ¿ves? Antes que termine la pregunta. Muy bien. Acción de inconstitucional. ¿Por qué? Hablamos de decretos legislativos, pues chicos. Y hablamos de cuidar y proteger la Constitución. Sería la acción inconstitucional. La C. 4. Con respecto a las garantías constitucionales, señala la alternativa más apropiada. A. Son normas de igual jerarquía que los derechos humanos que emanan del Poder Ejecutivo. Es fruto de la resolución legislativa. Tiene un primer antecedente en las normas dictadas por la Constitución luego de producida la Revolución Francesa. Son normas que velan por la supremacía de los derechos de la persona y el cumplimiento de la Constitución. Son mecanismos de defensa solamente de las personas jurídicas. ¿Cuál de ellas? Ojo, dice ahí, señala la alternativa más apropiada. La D. La D. A ver, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? La D. La D, dice. D. Muy bien, la D. ¿Y por qué no puede ser la E? Porque ahí se refiere solo a las empresas, ¿no? Exacto. Pero sí es correcto cuando dice son mecanismos. ¿Ya? Son mecanismos. Pero lo malo que hay ahí solamente precisa las personas jurídicas, por eso no es la E, sino son normas, que en realidad son mecanismos que velan por la supremacía de los derechos de la persona y el cumplimiento de la Constitución. Muy bien, exacto, muy bien, Nicole, muy bien, Ike, muy bien. Garantía constitucional que ampara y protege el debido uso público de la información que tienen los ciudadanos, evitando una intromisión en la esfera de la vida privada e íntima del mismo. Ojo, protege el debido uso público de la información que tienen los ciudadanos, evitando la intromisión de la vida privada e íntima del mismo. ¿Qué sería? Habeas datas, acción de amparo, acción de cumplimiento, acción popular o habeas corpus. ¿Se acuerdan de Magali Medina, chicos? Magali Medina, pues ella decía, yo puedo decir la vida de todas las personas, de los artistas, ¿no? Claro, tienes el derecho de hacer uso público, pero sin chocar con su intimidad, su vida privada. ¿Cuál sería? Habeas data, dicen por ahí. ¿Están seguros? A ver, ¿y qué más? ¿Qué más dice? Garantía constitucional que ampara y protege el debido uso público. Amparo. Acción de amparo. Exacto, porque no te están diciendo cuál es la garantía que protege la vida privada íntima, sino que protege el uso público de información. Es acción de amparo, ¿ya?
acción de amparo. Recuerda que el uso público de la información de los medios informáticos, ¿ya? Sin chocar con la vida íntima. Ese uso público es un derecho social, ¿bien? Por lo tanto es parte de la acción de amparo. Muy bien. Un poquito, ahí hay que un poco pensar nada más en las preguntas, chicos. Es conocida también como aquella acción judicial que protege la libertad física e individual y los derechos constitucionales conexos. Vamos, Habeas está corpus. fácil. Habeas corpus. Corpus. Exacto, muy bien, jovencitos. Con respecto a la acción popular, Corte esta se Suprema. debe presentar ¿a La Corte quién? Suprema. ¿Suprema? ¿Congreso? ¿Tribunal? ¿Sala de Corte Superior? ¿Juzgado de Asuntos Penales? Acción popular, ¿ah? Es de la Corte Suprema. Corte Suprema, Corte Superior, dice Iker. Muy bien, Corte Superior, superior. Desde ahí empezamos y de ahí va a la Suprema, ¿ok? Corte Superior. 8. Cuando un ciudadano considera que sus derechos sociales contemplados en la Constitución política han sido violentados por una autoridad, puede interponer. Ojo, considera que sus derechos sociales contemplados en la Constitución política han sido violados por una autoridad, puede interponer ¿qué cosa? Denuncia ante el Tribunal Constitucional, acción de habeas data, denuncia ante la Fiscalía, acción de amparo, acción popular. ¿Qué cosa puede interponer? Vamos, chicos. Un derecho social. Puede ser el derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la libertad de expresión. Acción de amparo. ¿Qué puede decir? Acción de amparo. Inmediatamente, jóvenes, derechos sociales. Ahí está la clave. Acción de amparo. Ante un despido arbitrario por parte de una autoridad, se puede interponer. De amparo igual. ¿Qué protege? Acción de ¿Qué derecho está protegiendo ahí? Es el trabajador. Exacto, derecho al trabajador, al trabajo, ¿no? Muy bien. Acción de amparo. Esta garantía protege el derecho objetivo contra las disposiciones administrativas que lo infrinjan. Puede ser ejercido por cualquier ciudadano contra los reglamentos que infringen la Constitución y las leyes. Acción de cumplimiento. A ver, por ahí dice acción de cumplimiento. Ojo, dice ahí, contra las disposiciones administrativas que lo infrinjan. Puede ser ejercido por cualquier ciudadano contra reglamentos que infringen la Constitución y la ley. Acción de incumplimiento, acción inconstitucional, acción popular, habeas data, ¿qué sería? Acción Habeas popular. data. habeas data. Acción popular. A ver. Ya. Acción popular. Hay varias. Ya, muy bien. ¿Dónde está la clave? Disposiciones administrativas. ¿Ya? Normas. Puede haber una garantía que protege el derecho objetivo contra las disposiciones administrativas que lo infrinjan. Puede ser ejercido por cualquier ciudadano contra los reglamentos que infringen la Constitución. ¿De qué hablamos? La acción popular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hablamos de una norma administrativa. ¿Ya? Administrativa. Acción popular. ¿Por qué no puede ser el cumplimiento? Porque cumplimiento cuando en este caso la autoridad no está acatando. Ahí no se habla, ahí no se pide que la autoridad acate algo. Habeas data es información, protección a la información personal. Ahí no hablamos nada de la información personal. Entonces hablamos de la acción popular. ¿Ya? Esta garantía procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Ahí sí, vamos. Acción de cumplimiento. De cumplimiento. La de cumplimiento. ¿Por qué? Porque sí estamos hablando de que la autoridad no está acatando. Queremos que se acate. ¿Cómo lo hago? Acción de cumplimiento. Muy bien. Siguiente. Si a un grupo de peruanos se le priva, disculpe, se le priva de su pasaporte a cada uno respectivamente, es motivo para que se pueda recurrir a... Vamos. Libre tránsito, vamos. ¿Qué te puede Acción de proteger ahí? cumplimiento. Cumplimiento. Ojo, te está pidiendo, te está hablando
pasaporte, ¿ah? Corpus. Habeas corpus. corpus protege el derecho individual de las personas. Libre tránsito, pasaporte, quiero viajar y te retienen, no es posible. Entonces, habeas corpus. Muy bien. Si una norma administrativa va en contra de la Constitución, en el fondo y forma, se puede interponer. ¿Ah? ¿Cómo? ¿No se escuchó? La B, popular, dice por ahí. Claro, podría ser popular, porque dice profesora norma administrativa, pero ojo, va en contra de la Constitución en fondo y forma. Fondo y forma. Hablamos de la Constitución, por lo tanto, inconstitucional. Ok, muy bien. Tiene como una de sus principales atribuciones estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Se sabe también que tiene facultad para conocer denuncias individuales sobre las violaciones de los derechos humanos. ¿Dónde? ¿Hasta quién? San José de Costa Rica. San José de Costa Rica, la ONU, la Corte Internacional de Justicia, es la, ojo, tiene como función principal estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Se sabe también que tiene facultad para conocer las denuncias. Cuando alguien aquí en el Perú es detenido y está en la cárcel y no se le brindan los derechos, puede recurrir, después del TC, puede recurrir ¿a dónde? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso se habla de derechos internacionales. El único órgano facultado de acuerdo a la Constitución a declararla inconstitucional de la ley es TC. el TC, no Tribunal Constitucional. No hay Tribunal de Garantías Constitucionales, es Tribunal Constitucional. ¿Ok? 16. Responder al estado anterior a la violación del derecho es de las garantías constitucionales, ¿qué cosa? Está fácil. Vamos. ¿Qué son las garantías constitucionales? Son mecanismos, ya muy bien, pero hablamos de acción de amparo, acción inconstitucional, por lo tanto, ¿qué es? Es una acción de las garantías constitucionales. ¿Ok? Toda persona que es despojada de su herencia presentará, ¿qué derecho? Es un derecho social, vamos, ¿qué podría ser, chicos? ¿Habeas data? Derecho a la propiedad y herencia. En amparo. Derecho a la Habeas propiedad data. y a la herencia. Habeas data solo es información personal. Mi nombre, mi sexo, si tengo una enfermedad, mi cuenta bancaria. Acción Hablamos de de herencia. cumplimiento. De herencia. En amparo. Amparo, ¿ya? Propiedad y herencia. Hablamos de amparo. Son derechos sociales. Muy bien. Se interpone una acción de amparo cuando se transgrede el derecho de reunión, libertad de conciencia, información, intimidad, libertad individual. ¿Cuándo? Se transgrede el derecho. ¿Cuándo se interpone una acción de amparo? ¿A la libertad individual? Intimidad. No. Intimidad. Libertad de conciencia. Libertad de conciencia podría ser, ya. Libertad individual, ¿quién protege? ¿Qué acción, chicos? Habeas corpus. Intimidad. Intimidad, información, habeas data. Muy bien. Ya, entonces, tenemos de reunión. Podría ser. Libertad de conciencia. Aunque no está tan claro esa libertad. La libertad de expresión se llama, ¿no? Información. ¿Qué podría ser? De reunión. Puedes reunirte en un grupo político, en un grupo social, ¿no? En una comunidad religiosa, tienes libertad a la reunión, pero no te pueden detener por ello. Es acción de amparo. Muy bien. El asilado, cuyo gobierno lo persigue, el asilado cuyo gobierno lo persigue, debe presentar ante un juez una acción. ¿Qué acción, chicos?
de habeas corpus. A ver, debe presentar ante un juez una acción, el asilado, claro, el habeas corpus. ¿Y ante qué penal? ¿Ante qué penal? ¿De qué juzgado? El juzgado penal, ¿no? Penal. Muy bien, muy bien. Ya les había soplado ya. Muy bien. 20. Señale verdadero o falso. Muy bien. La libertad individual se suspende en estado de emergencia, verdadero o falso. Falso. La libertad individual se suspende en estado de emergencia, sí, chicos. Se suspende. Sí. Sí, Claro, se suspende. Lamentablemente se suspende. ¿Ya? Otro. El estado de sitio se suspende los derechos fundamentales. Ojo, estado de sitio. falso. 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 En estado de sitio se mantienen los derechos fundamentales. ¿Las garantías reponen los derechos al estado anterior a la violación? Verdadero. Verdadero. Los derechos al estado anterior a la violación. Claro, eso se supone que es el objetivo de las garantías. Si a ti te han violentado, te han detenido, ¿el objetivo cuál es de las garantías? Que estés en libertad, pues. ¿Ves? Reponerte al derecho anterior a la violación. ¿Qué sería la D, no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, chicos. Creo que ya acabamos o hacemos la práctica. Creo que ya acabamos, ¿no? Rapidísimo, práctica. Esa está rápida, chicos, ¿ya? El profesor que me sigue me disculpa un ratito. Vamos, 21, rápido, chicos. Se encarga de conducir la difusión de los fines y procedimientos y normas del acto de la elección y de los procesos a su cargo. ¿Cuál es? ¿Quién se encarga de conducir? La ONP. El jefe de la OMP. Es OMP, ¿eh? ONP. Muy bien. Pueden tener un el seguro. Muy bien. Declara la nulidad de un proceso electoral. ¿Quién declara? Vamos, rápido. Bueno, exacto, muy bien. El presidente y vicepresidente y los demás miembros del Consejo Regional electos son proclamados por... Ok, muy bien. En el proceso electoral podrán participar las organizaciones políticas y las alianzas que se constituyan con registro de inscripción No se vigente. escucha, ¿No? Miss, no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí se escucha. Allá. En el proceso electoral podrán participar las organizaciones políticas y las alianzas que se constituyan con registro de inscripción vigente. ¿En dónde, chicos? ¿Dónde lo voy a registrar? Las organizaciones políticas. El JN. En la JNE. Muy bien. El jefe de la OMP es nombrado por Consejo Magistratura. Muy bien. Ente rector de todo proceso electoral según la Constitución del año 79 era... Únicamente el JN. Sí, solamente el JN. Muy bien. Tanto el jefe de la OMP como la RENIEC son nombrados por un periodo de 4. ¿cuántos años? Y removidos en el cargo por él. ¿Por quién? Por el Consejo de Ambos. Magistratura. Exacto. Dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para el cumplimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. ¿Nos referimos a quién? ¿Quién dicta esas disposiciones de protección? Hombre. Hombre. Limita la participación política de fiscales, igualmente a sindicarse y se declare y de declararse en huelga, la denominada ley de presupuestos orgánico, endeudamiento, está fácil, ¿no? Vamos, ¿cuál es? La ley orgánica del Ministerio Público. Hablamos de fiscales, ojo. Muy bien. 30. El cargo del fiscal de la Nación dura 3 años y es prorrogable por reelección solo por 2 años. Muy bien, felicitaciones, chicos. Muchas felicidades, muchos éxitos, espero que les vaya muy bien y sigan así, chicos, estudiando. Un abrazo con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Miss. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias, profesora. Estudiantes, no se olviden, hoy día tenemos clases libres y gratuitas a las 5 de la tarde. Ya les pasé al grupo WhatsApp incluso la práctica que se va a desarrollar. Así Sí, que, por profesor. favor, los Profe, ¿qué curso va a haber? Muchas gracias. Los esperamos. Va a haber razonamiento verbal e historia del Perú. Bien. Tupananchiskama. Gracias. Bye. Tupananchiskama. Tipo, profe.